Bienvenidos a un nuevo desglose. Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva bastante crítica y la verdad muy fascinante sobre cómo el mundo moderno está manejando el comportamiento infantil. Vamos a explorar a fondo el análisis del psicoanalista Mauricio Tarrab en su artículo Niños en el mundo del control. Este es uno de esos textos que realmente te hacen detenerte y reflexionar sobre las prácticas de la psiquiatría actual y, bueno, sobre cómo nuestra sociedad trata a la infancia en general. Es un tema complejo, lleno de debates muy intensos, así que nuestro objetivo hoy es estructurar toda esta información y entender con total claridad la postura de la fuente paso a paso. Comencemos. Bien, vayamos directo al grano. Hay una alarma central cuando miramos las tendencias modernas. Tarradov observa con muchísima preocupación las advertencias sobre la sobremedicación en niños en edad escolar. Y para ilustrar el extremo absoluto al que puede llegar todo esto, la fuente menciona algo que resulta francamente asombroso: el diagnóstico de un trastorno bipolar en una niña de apenas 2 años y medio de edad. Imagínense eso. Casos de este calibre le sirven al autor para plantear una pregunta crucial. ¿Estamos simplemente curando enfermedades o estamos aplicando métodos médicos para mantener el comportamiento de los niños dentro de unos límites que la sociedad considera aceptables? Y claro, esta dinámica no sale de la nada. Se construye fuertemente en nuestro imaginario público. El autor critica cómo los medios nos venden constantemente estas buenas noticias y promesas increíbles de la ciencia moderna. Básicamente, hay un bombardeo diario con la idea de que existe una especie de felicidad química o incluso soluciones puramente genéticas para cualquier problema de conducta. La fuente menciona cómo a veces se celebran noticias que rozan lo desopilante, como la promesa de una píldora mágica para borrar traumas, reduciendo el comportamiento humano a simples impulsos cerebrales. El problema fundamental aquí, que en este afán de buscar una solución rápida, el niño corre un riesgo enorme: dejar de ser un sujeto complejo con emociones reales para convertirse en un simple objeto de intervención. Ahora, para entender cómo opera esto en la práctica, es súper interesante desglosar lo que Tarrab llama el cóctel equilibrado, un mecanismo que se está aplicando con muchísima fuerza en las escuelas de hoy. Este cóctel tiene 3 ingredientes clave. Primero, los diagnósticos cientificistas, que buscan poner una etiqueta médica exacta que nadie pueda cuestionar. Segundo, la búsqueda de presuntas causas genéticas, lo cual, convenientemente, quita el foco del entorno del niño o de lo que siente por dentro. Y tercero, las terapias de reeducación conductual, diseñadas puramente para modificar cómo se porta por fuera. Según argumenta la fuente, este cóctel de 3 partes está emprendiendo por completo el discurso educativo y se presenta como algo tan pero tan eficaz que bajo la visión del autor resulta alarmante, porque termina tratando al niño como si fuera una pieza de maquinaria que simplemente necesita ser ajustada para que el sistema siga funcionando. A ver, el autor no ignora el pasado para explicar cómo llegamos hasta aquí. Al repasar la historia de las intervenciones escolares, reconoce que en los años 80 y 90 hubo una saturación del llamado discurso psi o psicoanalítico en las aulas. Tarrab admite, con total franqueza, que en esa época a menudo se caía en una excesiva interpretación, psicologizando la vida escolar de una manera bastante imprudente. Sin embargo, marca un contraste fuertísimo con lo que pasa hoy. Argumenta que, mientras aquel enfoque del pasado al menos intentaba rescatar la dimensión subjetiva del niño y evitaba segregar, el modelo médico y conductual estricto de hoy interviene directamente sobre el síntoma con la excusa de la seguridad. Y lo hace de una forma que segrega activamente a los que muestran diferencias. Y aquí llegamos al corazón del debate, una divergencia profunda sobre para qué sirve la intervención. Por un lado, tenemos lo que el texto llama la sociedad de la eficiencia. Desde esta visión superpragmática, el síntoma de un niño y la angustia que genera son vistos como algo totalmente intolerable. Son simples obstáculos para que la escuela y los padres funcionen con normalidad. Por lo tanto, hay que silenciarlos ya mismo, casi siempre con medios químicos, para devolver la paz operativa. Pero, en la vereda opuesta, está la visión psicoanalítica que defiende el autor. Esta perspectiva nos dice que esos síntomas no son errores del sistema que hay que borrar. Son, de hecho, una expresión valiosísima de la subjetividad única del niño. Para esta visión, silenciar un síntoma químicamente es quitar la oportunidad de que esa expresión individual sea escuchada, trabajada y comprendida. Esto nos lleva a una de las advertencias más sombrías de todo el artículo. Cuando la sociedad cambia la prudencia de un diagnóstico cuidadoso por soluciones químicas rápidas, ocurre algo verdaderamente trágico. Se produce una discriminación en acto. Lo que empiece como el diagnóstico de un trastorno termina devorando por completo la identidad de la persona. Literalmente, el trastorno reemplaza al ser. Ese niño deja de ser un individuo complejo que quizás está pasando por un momento difícil y a los ojos del sistema se convierte enteramente en su trastorno. Es una pérdida total de la identidad individual, cambiada por una etiqueta clínica diseñada más que nada para gestionar su comportamiento en sociedad.
Y para entender de dónde viene esta necesidad moderna de control y eficiencia, el autor nos lleva a un viaje en el tiempo hasta 1971, presentándonos a B. F. Skinner, el famosísimo padre del conductismo. Hay una declaración de Skinner nada menos que en la portada de la revista Time que es escalofriante y reveladora a la vez. La libertad es un lujo, un riesgo, que la sociedad no puede permitirse. Según el análisis de Tarraf, esta frase no quedó en el pasado, para nada. Funciona hoy como el cimiento filosófico que tiene todo el respaldo científico para ejecutarse como un verdadero programa social. En el fondo, late la idea de que la individualidad que no se puede controlar es un peligro directo para el orden establecido. Y para profundizar en esa ideología, la fuente hace algo súper interesante. Analiza el impulso psicológico del mismísimo Skinner. No se queda solo en la teoría científica formal, sino que va a la motivación íntima del fundador del conductismo. El texto expone que la gran obsesión de Skinner, el hilo conductor de toda su vida, se resumía en una sola palabra: control. El control absoluto del comportamiento humano. El artículo sugiere que en sus primeros años como investigador, lo que realmente lo movía era un deseo profundamente arraigado, un impulso puramente humano de dominar a sus sujetos de estudio y asegurarse de que hicieran exactamente lo que él había previsto. Y esto nos lleva al clímax emocional del análisis, una confesión increíble del propio Skinner que muestra esta exigencia de forma transparente. Él mismo admitió recordar la ira gigantesca que sentía cuando un experimento salía mal, cuando sus sujetos simplemente no seguían sus reglas. Llegaba el punto de gritarles a los animales en el laboratorio: «¡Pórtate bien, maldito! ¡Pórtate como debes!». La fuente usa esta asombrosa admisión para ilustrar la cruda demanda de sumisión que existe en la raíz misma del conductismo. Detrás de esa fachada limpia y objetiva de la ciencia, el autor identifica una exigencia visceral, la necesidad de que el otro se porte exactamente como el experimentador desea. Y la gran advertencia aquí es que este deseo de dominio a pequeña escala se está convirtiendo, silenciosamente, en una expectativa generalizada de sumisión para toda la sociedad. Entonces, frente a este panorama de control casi total, surge la defensa central del autor, y nos ofrece una definición de libertad que es fundamental en este contexto. En medio de esta tendencia feroz a homogeneizar todo, la libertad se define como la preservación de ese estrecho margen de individualidad. Es proteger esa parte incomparable que tiene cada ser humano, ese rasgo único que por su propia naturaleza simplemente se niega a encajar a la perfección en las reglas de la sociedad. El autor insiste en que los niños por suerte siguen demostrando esa falta de encaje. Y aunque eso a veces cause exasperación o incomodidad en el mundo adulto, proteger esa singularidad irrepetible es el verdadero acto de libertad frente a las programaciones masivas de conducta. Así que, a la luz de todo lo que hemos recorrido hoy, desde la poca tolerancia que hay por los síntomas infantiles hasta ese deseo histórico de control absoluto sobre la conducta, nos queda una pregunta final muy provocadora planteada por Tarraf. ¿Es esta insistencia moderna en la eficiencia y en las soluciones farmacéuticas tan solo un avance médico inofensivo o estamos, como sugiere el análisis, ante una máscara que oculta algo mucho más profundo? Quizás una herramienta sumamente sofisticada diseñada para imponer el cumplimiento y la homogeneidad en pleno siglo XXI. Es una reflexión poderosísima sobre esa delgada línea entre cuidar genuinamente de alguien y simplemente ejercer control social. Nos invita a cuestionar hasta el fondo los métodos que hoy damos por sentados. Esperamos que este desglose les haya dado una perspectiva clara y profunda sobre este debate tan vigente e importante.